Recuerda que no, si lo escucho a la derecha, formándonos, y arriba están hablando el otro ordenado. Me dejaste que me ven hijo intermitente, brillante, no sé, creo que es un espectacular. Carlos Alberto Iberchuk, también tenemos un audio que corresponde al caso Bariloche, torre de control, avión y en el medio estos instantes de zozobra. ¿Cómo aparece este audio, Carlos? Bueno, este audio, como van a escuchar, la calidad del mismo no es obviamente la ideal. ¿Por qué? Porque es una copia de cassettes, digamos, ¿no? La historia, este audio lo consiguió Juan Pablo Gómez, que es importante mencionarlo, es el investigador argentino que más profundamente investigó junto a Oscar Uriondo el incidente de Bariloche. De hecho, siempre cuando se puede aprovecho y les digo a la gente que está viendo este video que después busquen, para saber más detalles del caso bien a fondo, busquen en internet el informe que elaboraron Juan Pablo Gómez y Oscar Uriondo sobre este caso, pongan en Google caso Bariloche, Juan Pablo Gómez, y va a salir el informe. Es excelente. En su momento lo tuve publicado en la página de El Dragón Invisible. Y bueno, Juan Pablo Gómez, por esas vueltas a la vida, él hace un tiempo atrás en mi canal tuve una charla con él sobre el caso Bariloche y los pormenores, digamos, el backstage, como algunas cosas detrás de la investigación. Y bueno, él cuenta cómo consiguió este cassette por una persona que trabajaba en el aeropuerto y que conoce a una persona que conocía a otra persona que había trabajado en el aeropuerto, bla, bla, bla. Bueno, la cuestión que consiguió una persona había grabado en un cassette de audio de la cinta original, digamos, y Juan Pablo Gómez le usó una copia, por eso la calidad del audio. En el audio, bueno, ya escucharlo, al igual que en el caso Manice, te pone la piel de gallina, como decimos acá. Y hay varios puntitos a destacar, digamos, hasta es interesante hacer todo un análisis del audio, digamos, ¿no? Primero, bueno, en un momento dado, cuando el ovni está al lado, cuando comentaba recién que estaba al lado del avión de aerolínea, acompañándolo, ahí es cuando aparece la voz de Jorge Polanco en la grabación y dice la famosa frase esa de que, no sé, para mí es un plato volador, porque claro, no le encuentro otra explicación, digamos, y él menciona plato volador en la comunicación con la torre de control. Tal cual. Después, entre otros detalles que hay para destacar, en algún momento se intentó explicar que la luz que veía Jorge Polanco era el avión de gendarmería que estaba por ahí dando vuelta, ¿no? Más allá que la ubicación del ovni y del avión no eran coincidentes, en un momento de la grabación Jorge menciona, sí, yo estoy viendo al otro tránsito que usted menciona, porque la torre le dice que el único tránsito reportado es el avión de gendarmería, y él le dice, sí, yo lo estoy viendo el avión de gendarmería, estoy viendo el otro tránsito, pero esta es otra cosa, digamos. Eran dos cosas distintas. Él veía el avión de gendarmería y aparte veía el ovni. Bueno, y así hay pequeños detalles en la grabación, más allá porque se intercala las comunicaciones normales de un procedimiento de aterrizaje con el diálogo, con las preguntas y respuestas con respecto a este objeto. O sea que cuando uno escucha la grabación entera, está todo intercalado, digamos. Hay comunicaciones normales, muy técnicas, y comunicaciones que eran concretamente del objeto que se estaba viendo. Muy bien, con esa introducción vamos a ver y escuchar ahora en la señal Ciencia y Misterios el audio del caso Bariloche. Estamos 7 millas llegando a 7500 y tenemos un tránsito al
para nosotros. Y de acá a las 11. Hay cambio de rumbo en este momento. El tránsito tendría que estar ahora a 40 millas de Bariloche. Dice que en el momento que se puso le pasó los datos. Ok. Una vez enfrentado los californianos tendría el camino rápido. Le confirmo. Argentina 674, cita el total, localizador 11 millas, y tengo un tránsito aquí a la derecha mía. No, yo no tengo la vista usted, pero el tránsito no lo tengo la vista cada uno. El tránsito es que sale para el 038 y está a 20 y ahora. Ya estamos 10 millas, y los estándares localizadores y complica la vida. No, pero está autorizado, el uso de fuerza considerado suficiente de la derecha formándonos y arriba están hablando el otro ordenado. No es esto que nos ven intermitentes, brillantes, no sé, creo que es un plato de lado. Bueno, a ver, 705. 705 va a pasar. Seguimos para acercamiento 64 a Bacona, Carta 1 para Pista del Socio, Recalicia de Luz. Abandonamos para Carta 1, nosotros 674. Están eliminando opciones. Y acabamos de ver la luz y otra vez. Nosotros en este momento estamos en el tránsito está 110, pero la luz no la tenemos, la aviso. Bueno, listo, acaba de tránsito. Carlos, también, impresionante. Esto es algo que deja un poco sin aliento, porque otra vez, imaginar la situación del comandante con esa responsabilidad y tratando de mantener la cabeza fría en semejante situación, por supuesto que no es sencillo. ¿Alguna otra reflexión respecto a lo que terminamos de escuchar? Hace poco, como vos estuviste presente, y estuvo el Congreso de Victoria, donde estuvo el comandante Jorge Polanco, y él aún hoy, hasta el día de hoy, a pesar de que ya pasaron muchos años, cada vez que escucha esta comunicación, esta grabación del caso, digamos, de la torre de control y demás, aún a él se emociona, digamos, ¿no? Queda muy emocionado porque a Jorge Polanco fue como el resto de la gente involucrada, también al personal, a los tripulantes del avión de gendarmería le pasó algo muy similar. Fue un caso que le impactó muchísimo, digamos, ¿no? Un antes y un después. Un antes y un después. A pesar de que, como bien aclaró Jorge en el Congreso y siempre lo mencionó, Jorge había tenido una experiencia previa también, con un encuentro previo y otro posterior, pero este caso puntual de Bariloche fue un antes y un después. Hay un detalle interesante que también comentó en su momento Jorge Polanco, y en el Congreso también lo pudimos desarrollar, es que cuando uno escucha la grabación de Torre de Control, cuando se inicia el procedimiento de aterrizaje, el encargado de las comunicaciones con la Torre de Control no era Polanco. Polanco era el que en ese momento estaba piloteando el avión. Su acompañante era el que hacía las comunicaciones de radio, ¿no? Que es un procedimiento normal. O sea, uno cuando viajan dos en un avión, el que pilotea es el que se encarga de pilotear el avión, y el otro se encarga de las comunicaciones. Entonces, cuando escuchan las comunicaciones, cuando escuchan el audio, y después lo vuelven a escuchar en sus casas, van a escuchar que la persona que hablaba de parte del avión de Aerolíneas era el acompañante, no era Polanco, y después, cuando se produce el clímax, digamos, el momento más cumbre, que el avión está, empieza a aparecer la voz de Polanco. ¿Por qué se hizo eso, digamos, que no es algo normal, digamos? Porque
la tripulación del avión de Aerolíneas en ese momento quedó, salvo Polanco, quedó impactada y quedó choqueada. Wow. Entonces, en ese momento, Polanco se tuvo que hacer cargo de todo solo. Y esto suma un elemento más a este momento tan crítico, ¿no? El corte de energía en el aeropuerto, el objeto al lado no identificado, que no sabía si era una amenaza o no, hacer una maniobra de escape y encima, como claro, la tripulación que lo acompañaba quedó, en ese momento quedó choqueada. Por eso él asume las comunicaciones también. Son otros detalles, digamos, desde el caso, como hay miles. Bien. Esto para destacar la importancia de este caso y cómo impactó principalmente en los testigos de Aerolíneas y en los testigos del avión de Gendarmería. Más allá de esto, las explicaciones que se intentaron dar para el caso Bariloche fueron muy variadas, desde, como te imaginarás, las clásicas de la Luna, Venus, gas del pantano, sí. Que eran reflectores, eran algo parecido, eran reflectores de los tractores de nieve que se reflejaba la luz en la nieve y bla bla, o la más otras como que eran láser de discotecas, etcétera, etcétera. Se intentó explicar el caso de Bariloche de varias formas, pero como yo siempre digo, aunque parezca irónico, raro, la única explicación que realmente ajusta todo es que lo que se observó está ligado con el fenómeno OVNI, ¿está? Con esto no estoy diciendo que era una nave extraterrestre que venía de Venus, de Marte, no. Fenómeno OVNI, déjalo. Fenómeno OVNI, ¿está? Claro, tal cual. Inclusive hasta la explicación que en algún momento se intentó dar de que era un avión norteamericano, porque justo unos meses después se iba a dar la cumbre de presidentes en Bariloche, que iba a estar el presidente norteamericano. Bueno, entonces algunos decían, no, era un avión norteamericano espía que estaba ahí dando vueltas. Tampoco coincide con la descripción, movimientos, velocidades del objeto observado en Bariloche. Así que, a pesar de varios intentos que hubo, la única explicación que coincide es que el objeto estaba relacionado con el fenómeno OVNI. Y aclaro una cosita más que en algún momento mencioné en lo último. La fuente de luz estaba en el cielo, estaba arriba, no estaba abajo, ¿tá? Porque muchas explicaciones basan en que la fuente de luz, el origen de la luz, estaba abajo, que era un láser, que eran reflectores, bla, bla, bla. Pero la fuente de luz está. Hay un testimonio que inclusive está en los documentos oficiales, que es el más impactante, que también Polanco lo comentó en el Congreso, en las charlas que vos mantuvimos muchos en el Congreso durante el evento, en las charlas así particulares. Un testimonio que era conocido porque están en los documentos oficiales, pero Polanco le dio mucha importancia, que es porque él habló con esta persona, de una persona del aeropuerto, creo que era el meteorólogo, que en un momento dado, cuando se corta la luz del aeropuerto, cuando estaba por aterrizar, que hace la maniobra de escape, que está todo oscura, a este meteorólogo que estaba cerca de ahí en tierra, cerca de la pista, lo iluminan fuertemente desde arriba. O sea, este objeto lo ilumina fuertemente de arriba, tanto que queda choqueado que casi se tropieza y casi se cae. Wow. ¿Está? Entonces, este testimonio, que pasa como uno más a veces, para mí es fundamental porque queda muy claro, y coincide con los demás testimonios, de que la fuente de luz no estaba sobre tierra, sino que estaba en altura. Bueno, tenemos esta máxima, ¿no?, de que la explicación más sencilla suele ser la correcta. En este caso parece que la más sencilla es un objeto volador no identificado. Joaquín Abenza, volvemos a España, que te tenemos allí callado hace un rato. Quiero saber acerca de estas otras posibles explicaciones al incidente Manises y de por qué caen por su propio peso, como bien decías hace un ratito. Mira, antes de eso decir que el caso Manises, aparte de todo lo que hemos dicho ya de la importancia que tiene, políticamente tuvo también un peso importantísimo. Sí, ¿no? Sí, tal cual. Fíjate, entonces era diputado socialista, después llegó a ser defensor del pueblo Enrique Mújica, un político muy conocido en la época de la transición y luego posteriormente también tuvo muchísimo peso en la época del gobierno de Felipe González, el primer gobierno socialista. Bueno, pues este hombre, cuando gobernaba en España, esto ocurrió cuando gobernaba en España la Unión del Centro Democrático, pues hizo una pregunta en el Congreso de los Diputados, precisamente para que se le explicase qué había sucedido con este caso, qué había ocurrido, por qué había aterrizado de emergencia
un avión diciendo que un objeto extraño le había hecho aterrizar. Bueno, jamás hubo respuesta a esta pregunta del diputado del Partido Socialista. Se ha filtrado que hubo un borrador incluso de posible respuesta, pero no, yo creo que no se atrevieron a darla, porque los documentos que os he enseñado antes deducen, por parte de la investigación que se hizo, es que hubo un objeto, llámase un objeto de procedencia desconocida. Es decir, que yo creo que se le está dando carta de naturaleza a esas siglas, a OVNI, a objeto volador no identificado. Evidentemente, yo creo que muy bien hecho, el juez instructor en ningún momento habla de nave extraterrestre, ni habla de nada que no sea objetivo, pero sí, con una investigación que yo creo que además correctamente llevada a cabo, pues termina un poco con la conclusión de que el capitán Cámara estuvo persiguiendo un objeto no identificado y por tanto un objeto que existió. Y fíjate si existió, que hasta el director del aeropuerto de Valencia llegó a encender las luces de la pista antes de que aterrizase el supercarabel, porque pensaban que iba a aterrizar un tráfico que iba pues probablemente sin radios, con problemas, y que por eso estaba entrando ahí de una manera descontrolada. Después se dieron cuenta que no, que aquello no iba a aterrizar en ningún lado, pero sí que hubo pues como una especie de intento de que podía tratarse de un objeto tan sólido y tan físico como un avión, aunque evidentemente el comportamiento que tuvo no se correspondía con ningún avión conocido. Claro. Y dicho esto, vamos a las teorías, porque ha habido varias. Me imagino. Se ha dicho de todo. Bueno, la de siempre, ¿no? La que si el planeta Venus, que si una estrella, en fin, todas esas que, bueno, siempre dicen los que yo llamo que no tienen otra cosa que hacer. Es decir, que hay gente que... Yo me hace mucha gracia porque, y esto es un poco una reflexión que hago en voz alta y que siempre me he hecho. Si a mí no me interesa para nada un tema, no me dedico a desmontar o atacar ese tema. Es decir, claro, no voy a ir... a mí, por ejemplo, ¿qué te voy a decir? Porque a mí el flamenco lo respeto mucho, pero no es una cosa que me guste, pero tampoco voy atacando el flamenco. No, ¿qué te voy a decir? Que por supuesto. es una forma de cultura muy interesante y que tiene sus seguidores y hacen muy bien en disfrutar de esa forma de música, ¿no? Sería absurdo que porque a mí no me guste empezar a decir cosas absurdas contra esa forma de cultura. Bueno, pues hay mucha gente, bueno, no tanta, hay alguna gente que se dedica a decir estupideces en contra de hechos tan contundentes como el caso Manises, que si se quiere desmontar hay que intentar hacerlo desde un punto de vista lógico y sobre todo con unos argumentos. Tal cual. Y en ese sentido sí que hubo alguien que fue injustamente tratado. Juan Antonio Fernández Peris, que es un investigador que bueno, durante mucho tiempo estuvo muy activo en el mundo de la ufología española, ha sido siempre catalogado dentro del ámbito escéptico, aunque no es verdad. Juan Antonio es una persona que pues tiene una forma de ver el fenómeno ovni pues que a lo mejor no es tan crédula como otros, pero yo no lo consideraría un escéptico al uso de aquellos que van atacando, de aquellos que van buscando siempre de manera casi irracional, ¿no?, estas cosas. Lo que pasa es que él se planteó una posibilidad que bueno, él la contó una vez en el último peldaño y a mí me parece que el planteamiento no estaba mal. Lo que pasa es que yo creo no estoy de acuerdo con él en las conclusiones finales. Él planteó que lo que estaba viendo tanto el Lerdo de Tejada, es decir, el comandante del vuelo TAE 279, como lo que luego vio también el entonces capitán Cámara, sí, fue pues las luces de las antorchas de una importantísima refinería que hay en la región de Murcia, la refinería Escombreras. Actualmente es una de las más grandes de Europa, porque ha habido hace no demasiados años se hizo una ampliación y ahí es una de las más grandes de Europa y una de las más grandes del mundo. Pero en aquella época, aunque no era tan grande, ya era importante. Sí. Y bueno, pues tenía unas antorchas, como todas las refinerías, donde se quema pues los gases que no son útiles y que se queman ahí pues para que no estén planteando problemas. Bueno, pues es verdad que esas antorchas existían, yo las he visto. Pero lo que él planteaba era que precisamente por las condiciones meteorológicas y por las condiciones sobre todo de inversión térmica en las capas altas de la atmósfera, pues aquellas luces de aquellas antorchas rojas fueron vistas distorsionadas, podríamos decir, por el comandante del avión y también luego por el del caza, y estuvieron persiguiendo esas antorchas que eran como luces fantasmas, ¿no? Lo que pasa es que, analizando bastante bien su investigación y escuchándolos y entrevistándolo como lo entrevisté, creo que al final, donde él pone que están esas luces, a mí no me cuadra. Es decir, yo creo que no es posible ver las luces desde donde estos pilotos las vieron. No es posible, están demasiado lejos. Además, esas luces están metidas en un valle, el Valle de Escombreras, que es una depresión del terreno, a ras de
digamos, a nivel del mar, y, Sí. y bueno, y estaba pensando que para que eso se viese, pues tendría que hacer unas reflexiones muy, muy complejas, que yo no sé muy bien si eso desde el punto de vista de la óptica y desde el punto de vista de la geografía y demás tiene alguna explicación. Pero a mí, de luego, no me convenció el final de esta historia, pero me pareció un loable intento de buscar explicación científica a un caso. Por lo tanto, yo estoy bastante en contra de aquellos que le han atacado a Juan Antonio Fernández Pérez, porque creo que es importante que se hagan este tipo de estudios. No, Que por al final supuesto, no por estamos supuesto. contentos, pues lo decimos y ya está. Es así, pero creo que fue muy interesante. Esta es quizá la más rocambolesca de todas las que hemos escuchado, pero al mismo tiempo repito que parte de un trabajo hecho con muy buena intención y con un ánimo de buscar nuevas hipótesis a un fenómeno que era muy extraño y que no tiene explicación y que hoy por hoy sigue sin tenerlo. Lo que pasa es que yo, al final, ya digo, no estoy de acuerdo con las conclusiones. Con las otras, me parece que las otras que han ido diciendo lo de siempre, que si el planeta Venus, que si una estrella lejana, que si las luces de la ciudad de Valencia, en fin, chorradas de estas, con perdón. Sí, tal cual. No, yo creo que Hombre, si Venus pudiera quejarse, enviaría un mail diciendo, bueno, dejen de acusarme de ser todos los ovnis de la Tierra, por favor, porque es siempre lo mismo. Sí, pues, la verdad es que, fíjate, ya con el Capitán Mantel, aquel famoso Capitán Mantel, que fue una de las primeras víctimas de la UFO, ya se dijo que había perseguido al planeta Venus, que siempre está ahí. Para el cierre, les voy a hacer la misma pregunta a los dos. Carlos, para vos, ¿qué es lo más importante a destacar del caso Bariloche? A ver, bueno, habría que destacar muchas cosas. No sé, se me viene a la mente algo que ya mencionamos, que no tiene mucho que ver con el fenómeno en sí, que es la actitud del testigo, ¿no? Del testigo principal, Polanco, la profesionalidad. Es algo que eso siempre quiero destacarlo. Me parece que cómo actúa el testigo ante una situación tan complicada, con qué frialdad, con qué profesionalismo, eso es muy destacable, más allá del fenómeno en sí. Y creo que una cosa importante a destacar es la importancia de la difusión que tuvo el caso ya a las pocas horas de sucedido, que es algo más o menos similar como ocurrió con Manice, ¿no? Recordemos, este caso ocurre el 31 de julio de la noche. A la mañana siguiente, o sea, a las pocas horas, ya el jefe del aeropuerto de Bariloche ya estaba saliendo en los medios de difusión, no solamente a hablar de lo que había pasado, sino a leer públicamente en los medios de difusión el informe que había elaborado Jorge Polanco ni bien descendió del avión. O sea, que esa difusión que se hizo ya casi de inmediato y que luego alcanzó a niveles nacionales increíbles, porque los principales protagonistas aparecían en todos los programas principales de Argentina, para mí fue muy valioso. ¿Por qué? Obviamente porque le dio un gran impulso al tema OVNI en Argentina, que no era muy fácil hablar en esa época, Claro. a pesar de que fueron hace apenas 20 años, 20 y pico de años, pero en esa época no era tan fácil como ahora hablar de estos temas, y más para profesionales, para un piloto de aerolíneas argentina o de gendarmería salir a hablar públicamente de estos temas, no era fácil. Así que eso lo destaco, que me parece que la difusión fue muy importante para dar un impulso del tema OVNI, para que la gente empezara a hablar más seriamente del tema OVNI, que no tuviese miedo a contar sus experiencias, y que mucha gente posterior a este caso, y gracias a la difusión de este caso, y gracias a que a los testigos salieron a hablar de este caso, posteriormente muchos otros testigos de otros casos salieron a hablar públicamente de sus propias experiencias. Así que eso es lo más importante, o lo que primero que se me viene a la mente para hablar. Para terminar, dame un minutito más, querido Fer. Sí. Porque hace unos minutos hablábamos de ese informe de Fuerza Aérea, que mientras estaba hablando Joaquín, me lo traje ahora a la pantalla de la computadora para comentar y como cierre las palabras finales que en un informe del mayor Horacio Genolet, el brigadier mayor Horacio Genolet, le envió a Heriberto Janoch, un investigador civil, y en el informe dice que es algo que yo siempre menciono en las conferencias cuando hablo de este caso, que justo este texto está con tus palabras, porque vos le diste voz a este texto, que cuando lo publico sale tu voz también comentándolo, que dice así: la investigación por parte de la Fuerza Aérea fue finalizada
en el momento que se determinó que no hubo invasión del espacio aéreo de jurisdicción por parte de objetos aéreos convencionales conocidos. Entonces, para la Fuerza Aérea, si uno ve estas palabras, lo que se vio no fue un objeto aéreo convencional conocido. O sea, yo podría deducir que lo que se vio fue un objeto aéreo no conocido o no convencional. Conocido o no convencional, claro. Que eso, imagino que eso sí invadió el espacio aéreo, pero lo que no invadió el espacio aéreo fue un objeto convencional conocido. Así que bueno, me quedo con estas últimas palabras del informe del brigadier Chevrolet que me envió en su momento a Hanosh. Y bueno, agradecer a los testigos, a Polanco y a todos los demás testigos que dieron en su momento, salieron a hablar de este caso. Para mí fue fundamental. Si ellos no hubiesen hablado, hoy el caso Bariloche tal vez no hubiese sido tan conocido, se hubiese conocido parcialmente, se hubiese distorsionado, porque cuando uno conoce parcialmente las cosas, después las distorsiona, le agrega cosas que no son. Entonces me pareció muy importante que este caso haya salido a la luz pública, y eso es muy valorable, lo que los testigos hicieron para que esto se haga conocido. Por supuesto, todo el reconocimiento para ellos. Lo único que me queda dando vueltas en la mente es si para la Fuerza Aérea Argentina el que sea un objeto volador no identificado y no relacionable con nada conocido significa el final de la investigación, ¿quién se encarga de investigar esto? Es una enorme pregunta, pero bueno. Joaquín Abenza, ¿qué es lo más importante del incidente Manises? Pues yo creo que un poco lo que comentaba antes, de que se trata de un caso perfecto. Entre comillas lo de perfecto, lógicamente, porque parafraseando Antonio Rivera y Rafael Farriós en aquel famoso libro. Es que tiene todos los detalles necesarios para dejarlo como algo contundente para aquellos que ponen en tela de juicio que pueda existir objetos voladores no identificados, que hay que ser muy desinformado para negar eso, ¿no? Tal cual. Porque es simplemente de constatar una evidencia. Yo creo que, fíjate, tenemos, por un lado, personal súper cualificado como testigo, es decir, los pilotos, el personal del aeropuerto de Manises, los técnicos que se encuentran en los radares, tanto en el radar Pegaso como el radar de Benidorm, como en la torre de control de Valencia, de Barcelona, en fin, no se puede tener ya más nivel en cuanto a observación, en este caso de tráficos y de objetos volantes, que lo que tuvimos ese día. Con lo cual, aquello de que es que no saben lo que ven, queda completamente descartado. Bien. Por otro lado, tenemos constatación oficial. Es decir, al salir y al tomar esa decisión de pedirlo el comandante Lerdo de Tejada, al salir un interceptor de la defensa, se abre una diligencia y se abre una prueba evidente de que y oficial de que eso ocurrió y que además el capitán llegó a ver ese objeto y lo llegó a perseguir. Por lo cual tenemos una verificación de tipo oficial. Y si por esto fuera poco, tenemos una serie de evidencias, de fotografías, de testimonios, de elementos, no ya de personal tan cualificado, pero tan válido para mí como el personal cualificado, de ciudadanos, que como el fotógrafo de Soller, que en Baleares, que fotografía el objeto, un objeto que sale del agua, que esto es una cosa curiosa, ¿no? Que del Mediterráneo sale un objeto del agua que podía tener algo que ver con este objeto, porque fue esa misma noche y fue ese mismo momento, ¿no? Todo eso configura un conjunto de pruebas, de evidencias, de elementos que hacen, como digo, el caso perfecto de la ufología española, por supuesto. Yo creo que uno de los más importantes de la ufología mundial, porque es difícil encontrar casos como este y como el de Bariloche, con tanta cantidad de información, con tanta calidad también de esa información y con tan pocos puntos oscuros en lo relativo a intentar desmontarlo, quiero decir, pues diciendo que ha sido una mala percepción de un testigo o que el señor que vio eso pues no iba en buenas condiciones. Todo eso queda desmontado en este caso y tenemos un caso incuestionable para ponerlo como ejemplo de que cuando investigamos estas cosas no estamos perdiendo el tiempo. Con lo que tú decías, ahora pasa a la siguiente fase. Tanto el gobierno argentino como el español se quedan en lo que es la evidencia. Un objeto que estuvo ahí, se reconoce, no fue un peligro, o sí, quién sabe, pero no atacó a la nación ni española ni argentina, pero a mí eso me importa poco, porque eso no es no es el fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es qué diablos eran aquellos dos objetos que vieron los pilotos, tanto españoles como argentinos.